Claro. Buenas tardes, gracias por la asistencia en una tarde como la de hoy, que ya era hora de que viniera la lluvia, en una tarde de gripe por el cambio de catarro, por el cambio de la temperatura, y entonces estamos muy agradecidos por su asistencia. Hoy es la tercera sesión del seminario de estudio de la obra de Nietzsche Más allá. Ese volumen, no se oye hoy, igual es operar un poco más. Que lo acerque. La obra de Nietzsche, bueno, Más allá del bien y del mal, y tenemos con nosotros a un experto, porque aparte de ser investigador nietzscheano, aparte de dedicarse como investigador a la obra de Nietzsche, es el que ha traducido esta obra en la edición de Tecnos del equipo de la SEDEN, dirigido por Diego Sánchez Meca, que está entre nosotros esta tarde. Y entonces es Kilian Lavernia, es doctor en filosofía y profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Ha sido becario de investigación de la misma universidad, realizando estancias de investigación en la Universidad Humboldt de Berlín y en la Universidad Técnica de Dresde. De sus publicaciones recientes, centradas en la filosofía de Nietzsche, cabe destacar la edición, comentario e introducción, como digo, de Más allá del bien y del mal, en el año pasado, y los ditiriambos de Dioniso, en la misma edición, así como artículos como, por ejemplo, Cuerpo y verdad en el joven Nietzsche, apuntes sobre la génesis de la problemática noseológica en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ha traducido obras, además, de otros pensadores alemanes como Carl Schmitt, Helmut Plessner y Reinhard Koselleck, y actualmente prepara la traducción y edición de la obra de Helmut Plessner, Poder y naturaleza humana. Entonces, su conferencia de hoy lleva por título, está dedicada a la tercera sección de Más allá del bien y del mal, y lleva por título La caza mayor del espíritu libre, el territorio de lo religioso, en la sección tercera de Más allá del bien y del mal. Entonces, Kilian, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Mariano, por tus amables palabras. Buenas tardes a todos en este bonito día lluvioso. Y nada, me hace mucha ilusión volver, porque hace 2 años di una de mis primeras conferencias filosóficas también en el marco del seminario Nietzsche Complutense, y volver hoy me hace especial ilusión. Me hace también ilusión porque una de mis asignaturas que llevo en la UNED también se titula Lecturas de Nietzsche y Heidegger, y una de las tareas que invito a hacer a los alumnos es precisamente un análisis de algunas de las 9 secciones de Más allá del bien y el mal. Lo irónico es que no había predicado con el ejemplo y no había trabajado yo mismo alguna de las secciones para poder enseñar lo que a mi modo de ver, parece una lectura productiva de alguna de las secciones de esta importante obra, que es muy densa, pero que hace un balance muy importante de un momento decisivo de la obra de madurez de Nietzsche. De manera que, cogiendo una sección, se puede analizar, por ejemplo, el tratamiento de la religión, de la filosofía, de la política o el arte. A mí me ha tocado hoy el tratamiento de la tercera sección, que es el ser religioso, y nada, he preparado un texto sobre esta importante sección, dando por hecho que las 2 primeras sesiones ya han abordado algunas de las líneas de fuga, en este caso filosóficas, fundamentales de Más allá del bien y del mal. Cuando nos acercamos a la sección tercera de Más allá del bien y el mal, que comprende los aforismos 45 a 62, parece invadirnos una cierta sensación de alivio. Después del potente arranque de la obra, pensamos, en cuyas 2 primeras secciones se han atacado de frente los numerosos prejuicios morales que inundan la filosofía y la metafísica occidentales, y se han presentado a su vez los primeros rasgos excepcionales de aquel filósofo del futuro capaz
de ofrecer un modelo alternativo para interpretar el mundo visto desde dentro, parágrafo 36, el pathos nietzscheano parecería, así lo pensamos, remitir en favor de una suerte de primer y merecido descanso. A fin de cuentas, desmontada la voluntad de verdad de los filósofos tradicionales en un arco temporal que iría de Platón, parágrafos 7-14, hasta el idealismo y el romanticismo alemanes, parágrafo 11, por otro lado, señalaba su fatal creencia metafísica en la oposición de los valores, parágrafo segundo, en la voluntad libre, parágrafos 18-19, criticada también su recurrente falta de honestidad filológica, su infantilismo e ingenuidad interpretativas, parágrafos 5 y 26, el nivel que nos demanda ahora la programática tarea, Aufgabe, de más allá del bien y del mal, señalaba en su prólogo, resulta tan exigente que incluso deseamos una tregua para el propio espíritu libre. La pars destruens, la vertiente destructora, ha sido tan contundente y demoledora que no imaginamos otro escenario. Sin embargo, lejos de ser así, la difícil tarea, la Aufgabe del espíritu libre no quiere ni puede reducirse solo al desmontaje genealógico de las prácticas y discursos estrictamente filosóficos, de las pulsiones morales y de las estructuras metafísicas que sustentan sus gramáticas comunes. Recordemos que de entre sus numerosos atributos figura también el de psicólogo, obviamente no en la habitual acepción científica que nosotros empleamos, sino en la nietzscheana apropiación decimonónica y afrancesada como psicólogo, alguien que diagnostica y disecciona como frío escrutador del alma moderna las esferas de acción internas y externas de nuestra cultura europea moderna. Y es precisamente esta, por así decirlo, nueva vertiente laboral del filósofo del futuro la que emerge con fuerza aquí en la sección que hoy nos convoca, la tercera, cuyo título reza El ser religioso, das religiöse Wesen. En esta sección, el espíritu libre reivindicará, como digo, una labor diseccionadora de amplio espectro, dirigida a todos los fenómenos religiosos por igual, antiguos y modernos, es decir, dirigida a las formas de vida religiosa y a sus paradigmáticos representantes, a sus instituciones y prácticas de sí, por decirlo en lenguaje Foucaultiano. Analizados en todo momento, y esa será una de las hipótesis de trabajo, desde la historicidad y contingencia de sus manifestaciones a lo largo del tiempo de la cultura. Para ello dividiré mi ponencia en tres partes claramente diferenciadas. En un primer lugar ofreceré un intento de aproximación sobre el objeto de estudio del llamado ser religioso. En segundo lugar presentaré la particularidad del abordaje sobre los fenómenos religiosos y sus diferentes ámbitos de actuación. Eso lo desglosaré en dos direcciones. Por un lado señalaré la potencialidad teórica de lo que yo llamo la mirada diacrónica sobre la... Perdí una hoja. Voy a improvisar. ¿Lo puedo dejar yo? ¿Ah, sí? ¡Qué maravilla! Bueno, pero fue porque lo mandaron, Sí. ¿no? No es un milagro. No es una cosa de un Bueno, milagro. voy a cambiar mi opinión sobre las nuevas tecnologías. ¿Cuál página es La segunda, sí. Efectivamente. Presentaré, por un lado, lo que yo llamo la potencialidad de la mirada diacrónica sobre las numerosas expresiones premorales o morales, religiosas, teístas o ateas, sometidas al diagnóstico crítico del pensador alemán. Y por el otro lado, y no menos decisivo, incidiré en la estrategia nietzscheana de refuncionalizar y resignificar todos estos fenómenos religiosos bajo los parámetros sociopolíticos y también psicológicos inherentes a la historia del poder y del saber en el cristianismo europeo. En tercer y último lugar, y apoyándome exclusivamente en los dos últimos aforismos,
Concluiré esbozando el encaje que, según el pronóstico de Nietzsche, debería asumir la tarea de legislación y educación del filósofo del futuro en cosas de la religión, así como la actitud frente al mundo y frente a la vida que debe adoptar para potenciar su lugar en un posible y hipotético horizonte de transvaloración de la cultura posnihilista, tal y como es insinuado, como ustedes saben, a lo largo de toda la obra. Decíamos, pues, que el título, y entro ya en materia, que el título que preside esta sección es el ser religioso, das religiöse Wesen. Una primera aproximación sobre este objeto de estudio nos obliga, en todo caso, a reflexionar detenidamente sobre la naturaleza polisémica del término alemán Wesen, pues de su correcta elucidación en este contexto concreto dependerá la comprensión de buena parte de la estrategia nietzscheana. Conviene recordar a este respecto que Nietzsche no utiliza aquí el término Wesen en su clásica acepción, digamos, técnico-filosófica, es decir, como esencia, tal y como todavía lo había empleado, por ejemplo, Feuerbach en su gran libro La esencia del cristianismo. Menos todavía encontramos aquí una reminiscencia de la esencia o quiditas medievales o incluso de la usía aristotélicas, que son completamente ajenas a la radicalidad gnoseológica del proyecto nietzscheano. Frente a esta doble herencia, tanto metafísica como idealista, que básicamente concentra sus esfuerzos teóricos sobre aquellos atributos o propiedades comunes que conforman idealmente la esencia o sustancia de una cosa, el lenguaje alemán acoge al mismo tiempo un significado plurívoco de Wesen, asociado de manera indistinta al ser individual, así como a la naturaleza y al carácter de dicho ser, pero también y al mismo tiempo a la naturaleza o al carácter de una cosa o de un conjunto de cosas, incluso al talante de una determinada cosa. Por tanto, desde este importante trasfondo histórico-conceptual, la pluralidad de significados, de estratos de significados que acoge este llamado ser religioso, remite a un análisis de amplio espectro del fenómeno de lo religioso, a la naturaleza y al carácter de sus distintas manifestaciones históricas y no, en todo caso, a una esencia o sustancia permanentes, eternas o supratemporales del objeto religioso en cuanto tal. Ni tampoco, y eso es importante, a una suerte de constante antropológica que atravesase, por así decirlo, su historia a lo largo de todo el proceso de culturización. La precisión terminológica, a mi modo de ver, no es baladí y es de enorme ayuda en este contexto. De hecho, yo mismo opté en mi traducción por el carácter religioso en vez de ser religioso, decisión de la que me voy arrepintiendo a ratos, a ver, según el día. En todo caso, y sea como fuere, lo decisivo aquí es que es la idea rectora según la cual el ser religioso en cuanto objeto de estudio psicológico del llamado filósofo del futuro remite en líneas generales a un vasto territorio de la expresión humana atravesado en el tiempo por las pulsiones, los sentimientos y los lenguajes codificados en el cuerpo de toda suerte de naturalezas religiosas. Para escenificar este inexplorado ámbito de actuación del espíritu libre, cuyos terrenos, como ustedes saben, han sido arados ya en obras tan importantes como Humano, demasiado humano y sobre todo Aurora, Nietzsche acude, como nos tiene acostumbrados, a la dimensión performativa de su solitario protagonista, que ahora se ha convertido en una suerte de tenaz cazador. Debido a la importancia programática, leeré una parte del primer aforismo 45 de la sección, el primero, como digo, de toda la sección. Muchas gracias. El alma humana y sus límites, dice Nietzsche, la extensión de las experiencias interiores del ser humano hasta ahora alcanzada, las alturas y profundidades y distancias de dichas experiencias, toda la historia precedente del alma y sus posibilidades todavía inagotables. He aquí el territorio de caza predestinado para un psicólogo innato y amigo de la caza mayor. Pero cuántas veces se dice a sí mismo desesperado: uno solo, ¡ay, nada más que uno! Y todo este bosque, esta selva enormes. Y así desea unos cuantos centenares de ayudantes de caza y perros rastreadores cuidadosamente amaestrados, a los cuales podría soltar en pos
de la historia del alma humana, a fin de rodear ahí su presa. En vano, no deja de comprobar, con profundidad y amargura, qué difícil es encontrar ayudantes y perros para todas las cosas que estimulan precisamente su curiosidad. El inconveniente que tiene enviar adoptos hacia nuevos y peligrosos territorios, allí donde es necesario coraje, inteligencia y sutileza en todos los sentidos, radica en el hecho de que dejan de ser utilizables justo donde empieza la caza mayor, pero también el gran peligro. Justo allí pierden su mirada rastreadora y su buen olfato. Por ejemplo, para adivinar y establecer la historia del problema, del saber y la conciencia habida hasta ahora en el alma de los hominis religiosi, tal vez uno mismo debería ser tan profundo, tan vulnerable, tan descomunal como lo fue la conciencia intelectual de Pascal. Y aún así, seguiría siendo necesario aquel cielo despejado de espiritualidad lúcida y maliciosa, desde cuyas alturas se podrían abarcar, ordenar y reducir a fórmulas ese hervidero de peligrosas y dolorosas vivencias. Fin de la cita. Más allá de la innegable riqueza metafórica, conviene no perder de vista aquí el núcleo argumentativo de la indagación nietzscheana, a saber, la historia del problema del saber y la conciencia habida hasta ahora en el alma de los homines religiosi, analizada como subgénero específico o eminente, cito, de toda la historia precedente del alma. Fin de la cita. La sombra de este problema, de este enorme problema, vinculado a la tensión filosófica y resuelta entre razón y fe, remite a la enorme dificultad de todo amigo del gai saber por forjarse una nueva conciencia sobre la base de un conocimiento que escape por fin del hechizo de la moral imperante. El presunto empoderamiento moderno de la razón y del conocimiento humano, la predominancia del intelecto y el entendimiento, no garantizan ya por sí mismos una resolución equilibrada en términos de libertad individual para aquella conciencia intelectual que se ejercita en una curiositas autoafirmativa encadenada todavía a los preceptos supersticiosos más o menos latente, pongamos, de culpa, mala conciencia, sacrificio, sufrimiento y desde luego miedo. En ese sentido, la conciencia intelectual asume ya desde su emergencia reflexiva como yo moderno la carga heredada de la conciencia religiosa y moral, incapaz de investigar frente a un pensamiento o un fenómeno dados las fuentes productoras de la que ella es un resultado, así como los valores que constituyen su fundamento. De ahí que sea tan decisiva la vinculación de dicho conocimiento con la propia historia del saber, porque muestra en última instancia la íntima conexión genealógica de ambas con las prácticas y los dispositivos de poder inscritos en el cuerpo texto de la tradición cristiana. Un magnífico ejemplo, ya aludido en la cita, de esta tensión interna es ciertamente, cito, la fe de Pascal, que se asemeja de manera terrorífica a un continuo suicidio de la razón. Parágrafo 46. Para Nietzsche, la reconciliación entre religión y razón asume en la bella intimidad del yo pascaliano la forma de un incomprensible sacrificium intellectus a causa de un corazón que busca identificarse con Dios y que anhela su recompensa de salvación por haberlo amado hasta el absurdísimo. Como brillante pensador moderno, Pascal es aquí una víctima instructiva de la violencia y la crueldad supremas con las que el cristianismo ha conseguido doblegar la aguda curiosidad de un esprit y de su torturada razón. Cito, una razón tenaz, longeva, similar a un gusano, cuya muerte no se alcanza de una sola vez y con un solo golpe. La fe cristiana, concluye Nietzsche con dureza, es desde un principio sacrificio de toda libertad, de todo orgullo, de toda confianza en sí mismo del espíritu. De igual modo, avasallamiento, escarnio de sí mismo y automutilación. Fin de la cita. La dureza de estas últimas palabras no admite demasiadas dudas. La problemática decadente que encarnan los homines religiosi es la de una configuración moral del saber, estructurante y estructuradora, que interpreta deshonestamente una vida humana que incluso en la autoafirmación y autodeterminación modernas, Pascal, está atravesada por un miedo latente
por ejemplo, al dolor de enorme coacción exegética, cuya sintomatología converge, como ustedes saben, en el insistente diagnóstico médico de Nietzsche sobre, digamos, la desaparición de las condiciones de salud dentro del propio cristianismo y, por tanto, de la propia cultura europea. En ese sentido, la naturaleza o el carácter religioso remiten también, como es habitual en el último Nietzsche, por otro lado, a una dimensión patológica y psicofisiológica que se expresa en el propio cuerpo del ser religioso. Tomemos, por ejemplo, el parágrafo 47, que explora el fenómeno recurrente de la neurosis religiosa, que según la muy provocadora tesis nietzscheana, estaría, cito, asociada a 3 peligrosas prescripciones dietéticas: soledad, ayuno y abstinencia sexual. Sin embargo, una mirada más atenta al campo semántico empleado, que alterna diagnósticos sobre convulsiones, exhibición epidémica o epilepsia enmascarada, aplicados, en este caso, entre aquellos pueblos salvajes y posteriormente domesticados, que abrazaron la conversión religiosa o que adoraron finalmente al santo asceta y su apariencia de milagro, no desemboca aquí en una mera explicación psicofisiológica de las causas de la neurosis religiosa. Eso será, si acaso, en la genealogía de la moral. Nietzsche tiene aquí, en este libro, a mi modo de ver, otras prioridades y hace un llamamiento a la cautela. A aprender a ser cautos, mejor aún, de apartar la mirada, de alejarse. Su advertencia nos invita más bien a pensar las causas que lo hacen tan irresistible también para expresiones modernas de irredente religiosidad burguesa, como el Ejército de Salvación, parágrafo 47, o el catolicismo pueril, dice él, de un Ernest Renan, parágrafo 48, o que por otro lado lo hacen tan interesante para los filósofos ateos, por ejemplo para el pesimismo de Schopenhauer, parágrafos 47 y 56, o desde luego para genios artistas transfiguradores del dolor como Richard Wagner, parágrafo 47. Desde esta perspectiva concreta, la lectura psicológica de un fenómeno religioso como el ascetismo, por seguir con este ejemplo, priorizaría una indagación genealógica o pregenealógica, porque aún no podríamos hablar en sentido estricto de genealogía, que explicaría no solo el surgimiento premoral y la posterior codificación moral de dicho fenómeno, sino las muy diversas interpretaciones en el tiempo que habrían contribuido a perpetuar espiritualmente la codificación axiológica de los ideales y virtudes ascéticos y legitimar en el ejercicio de su poder a sus carismáticos representantes. El médico inmoralista de la cultura lee, en cierto modo, los cuerpos desnaturalizados de los ascetas, en cuyo surgimiento y, desde luego, exitosa historia veríamos confirmada la intuición nietzscheana de que la verdad que ellos encarnan, por así decirlo, no es nunca una esencia invariable y objetiva en forma de verdad revelada o incluso de intuitio mística, sino un valor, una preferencia, un producto contingente de una elección, la mayoría de las veces de origen inconsciente, que nos obliga a describirlo, sobre todo desde su función política, social, educativo-cultural, más allá de lo meramente religioso. De ahí se explica la necesidad nietzscheana de reivindicar, eso es conocido, un tipo de lectura honesto del texto, cuerpo, homines religioso. En este caso, desde la hipótesis de la voluntad de poder, en este caso reactiva, tal y como queda perfectamente recogida en el aforismo 51 con ocasión del santo. En cuanto innegable instancia de poder y seducción, el misterio del santo asceta no radica, como todavía piensa Schopenhauer, en que su voluntad haya dejado de querer, sino que en un cierto modo de vida, una cierta forma de vida, ha encontrado en la negación misma de esta voluntad y de la vida terrena una manera de imponer sus intereses y alcanzar sus objetivos. O en palabras de Nietzsche, hasta ahora los hombres más poderosos no han dejado de inclinarse frente al santo, como misterio del triunfo sobre sí mismo y de la deliberada renuncia última. ¿Por qué se inclinaban? Ellos percibían en él, y en cierto modo detrás del interrogante de su apariencia frágil y lastimosa, la fuerza superior que quería ponerse a prueba con ese triunfo, la fuerza de la voluntad, en la que volvían a reconocer y venerar su propia fuerza y placer de dominio,
Cuando veneraban a los santos, ellos veneraban algo de sí mismos. En definitiva, los poderosos del mundo aprendieron frente a él un nuevo temor. Ellos intuyeron un nuevo poder, un enemigo desconocido todavía invicto. Era la voluntad de poder la que les obligaba a detenerse frente al santo. Tenían que preguntar. Fin de la cita. En resumen, y termino este primer apartado, puesto que la interpretación de los fenómenos religiosos cardinales que fundamentan nuestra estructuración moral y axiológica del mundo es inseparable aquí de una reconsideración crítica de la propia fenomenología del poder que ha configurado y sublimado dichos fenómenos, el llamado ser religioso o naturaleza religiosos deja de ser ya un ámbito de actuación yermo y baldío de la historia de la cultura humana, sino justamente, y vuelvo a citar, el territorio de caza predestinado para un psicólogo innato y amigo de la caza mayor. Sobre los numerosos lugares del tiempo humano que puede visitar el espíritu libre en dicha caza mayor, así como la funcionalización y redescripción que haga de ellos, en cada caso me referiré a continuación en el segundo apartado. No digo nada de nuevo y entro ya en materia a los conocedores de la obra nietzscheana si pongo en valor aquí la enorme potencialidad y virtualidad de su mirada diacrónica, su vuelo diacrónico sobre o en cosas de la religión. Muchos recordaréis que Nietzsche ya ha ensayado dicha mirada, por ejemplo, en la sección tercera de Humano demasiado humano, que lleva el título La vida religiosa, que en cierto modo preludia temática y estructuralmente el tratamiento de nuestra sección. Como simple nota al margen, los paralelismos entre ambas obras y las correspondientes secciones, tal y como he intentado mostrar en la introducción que hice a la traducción, se explican por el hecho de que Más allá del bien y del mal fue concebido inicialmente como una segunda parte, por así decirlo, de Humano demasiado humano, intención que, por razones que no vienen al caso, fue desechada por peleas con su editor. Sea como fuere, la principal diferencia del vuelo diacrónico del llamado autodenominado filósofo del futuro sobre los fenómenos religiosos es que ahora, en 1886, tras la publicación decisiva de libros como Aurora, La Gaia Ciencia y desde luego Zaratustra, dichos fenómenos serán directamente considerados desde una doble óptica conquistada, como ustedes saben, en el inclasificable aprendizaje y refinamiento filosóficos que Nietzsche alcanza a partir de su marcha de Basilea. Por un lado, y en primer lugar, serán considerados desde el campo de investigación todavía pregenealógico de la llamada historia natural de la moral, concebida como objeto de estudio prioritario para comprender el surgimiento y la sedimentación históricos de los valores de nuestra cultura europea. A riesgo de simplificar esta comprensión, pero bueno, diremos que para Nietzsche, en vez de una sola moral universal a la Kant, lo que hay son diferentes formas históricas de moralidad que varían en función del tipo de sentimientos y de dispositivos pulsionales, en este caso, que subyacen a sus correspondientes tablas de valores. No hay sentimientos morales en sí, ni dispositivos pulsionales de la moral en el sentido, por ejemplo, de los instintos morales innatos de los que aún hablan, por ejemplo, David Hume o incluso Charles Darwin. Como señala el profesor Sánchez Meca, las morales son un lenguaje figurado de afectos y de impulsos que expresa y plantea con sus valores las condiciones de vida propias de un determinado tipo de individuos. Por tanto, son interpretaciones producidas por cristalizaciones eventuales de afectos y de impulsos que varían entre distintos tipos de individuo y a lo largo del proceso evolutivo e histórico de cada moral. Fin de la cita. Por otro lado, y en segundo lugar, al estudio de todos los fenómenos de la cultura en general y de la religión en particular, serán pensados también desde la asunción sumamente conocida de una determinada emergencia espiritual desorientadora y descentradora para el sujeto contemporáneo que se constata tras la llamada y muy citada muerte de Dios. A fin de cuentas, sostiene Nietzsche que el hombre ilustrado haya elegido sustituir la creencia en las verdades metafísicas de la religión, por ejemplo la creencia en el Dios cristiano, en la existencia del alma, en la dualidad del ser humano, por nuevas verdades que son tomadas a sí mismo como absolutas e indiscutibles, como la moral, la ciencia o la política, nos obliga a pensarlo todavía
en la cercanía del hombre religioso, en la medida en que como aquel acepta acrítica e incondicionalmente sus correspondientes postulados y prolonga con ello su debilitamiento, su falta de fuerza, en suma, su nihilismo. Nos obliga a tomarnos en serio desde dentro de ese mismo horizonte nihilista el grave problema epocal que surge cuando incluso se prefiere la nada a no querer nada en absoluto. Actitud pesimista de derroche doloroso y de sacrificio humanos que Nietzsche expresa de manera ejemplar en el aforismo 55. En él, el filósofo alemán nos habla desde un irónico patos de profecía autocumplida, que está dirigido además contra Spencer, de esa gran escalera de la crueldad religiosa, en la que cito, al final, ¿qué quedó todavía por sacrificar? ¿No se tuvo que sacrificar finalmente todo lo consolador, sagrado, curativo, toda la esperanza, toda la creencia en una armonía oculta, en dichas y justicias futuras? ¿No se tuvo que sacrificar a Dios mismo? Y por crueldad hacia sí mismo se acabó adorando a la piedra, la estupidez, la gravedad, el destino y la nada. Sacrificar a Dios por la nada. Este paradójico misterio de la crueldad última ha quedado reservado a la generación que justo ahora está ascendiendo. Todos nosotros conocemos ya algo de esto. La dimensión pretérita de este escenario sacrificial nos sugiere ciertamente un importante hecho consumado, a saber que la teodicea, primero racional o natural, luego incluso atea, es tan solo la inversión del sacrificio de Dios por la nada. Sacrificar a Dios por mor de la nada sería, siguiendo a Andreas Ursommer, no solo una forma de negación extrema del mundo o de pesimismo último, sino también la antiteología por excelencia del sacrificio humano en favor de la divinización de la piedra, de la nada y de la estupidez humana. Desde esta doble perspectiva de fondo, que no conviene no perder de vista, es decir, por un lado genealogía de la historia natural de la moral y por otro lado muerte de Dios, el valor de la tercera sección radica, a mi modo de ver, en la reivindicación nietzscheana de que la genuina tarea del espíritu libre, demasiado libre a veces, consiste en rastrear los numerosos territorios de caza cristianos, teístas y ateos desde, como decía antes, la innegociable contingencia e historicidad de sus manifestaciones. Cuando antes señalábamos que el carácter religioso era cambiante, variable, apuntábamos precisamente a esa condicionalidad histórico-situativa de los instintos y sentimientos religiosos, de la interpretación o estimación de valor que en cada periodo premoral o moral ha emergido victoriosa como factor de cohesión comunitario y de socialización, sublimando con ello, como ustedes saben, el miedo, el dolor y el sufrimiento que la existencia individual acarrea de su apertura desnuda al mundo. Desde esta perspectiva, la mirada diacrónica se expresaría en primer lugar en la profundidad de la propia mirada comparada, que arriesga, armado con materiales etnográficos, antropológicos e históricos sociales, con fuentes literarias y citas bíblicas sutilmente escenificadas, la indagación de aquellos espacios, fisuras, márgenes que hacen de la larguísima historia del cristianismo un lugar de valiosas huellas del alma humana y de su incesante transformación a lo largo del proceso de culturización moral. Encontraremos delineados, entre otros muchos aspectos, algunos sugerentes intentos de tipologías comparadas de la fe religiosa, de las formas de expresión religiosa, es decir, de las formas de religiosidad, leídas todas ellas desde una suerte de fisiología del hecho religioso, basada no pocas veces en rasgos meridionales o septentrionales, en sus testimonios artísticos o intelectuales, configuradores de transmisión religiosa, o en sus distintos lenguajes configuradores de subjetividad religiosa. Basta con pensar, por ejemplo, en la polémica comparación entre, por un lado, la poderosa fe oriental del primer cristianismo, atrevida y avasalladora con respecto al Imperium Romanum, y por el otro la fe, cito, de súbdito, ingenua y malcarada, como a la que estaban apegados, pongamos un Lutero, un Cromwell o cualquier otro bárbaro nórdico del espíritu. Fin de la cita. Al fin y al cabo, dice Nietzsche, preludiando su famosa línea de investigación en el Anticristo, la fe del primer cristianismo fue poderosa
porque resignificó la absurdidad de la fórmula redentora del sacrificio en la cruz. Ella, cito, prometía una inversión de todos los valores antiguos. Fin de la cita, en el parágrafo 46. Asimismo, otros ejemplos destacables diacrónicos que podríamos destacar son las sutiles diferencias establecidas entre el protestantismo y el catolicismo secularizados y su predisposición o no para un verdadero instinto religioso entre sus representantes ateos. Es también, ese sería el ejemplo del parágrafo 48, es también subrayable la profunda diferenciación anímica de la religiosidad griega con respecto a la religiosidad cristiana, cuya polaridad, como vio perfectamente Burckhardt en su escrito La Edad de Constantino el Grande, se debía a que la primera se basaba en el agradecimiento y la otra en el miedo. Parágrafo 49. O es reseñable incluso la provocativa jerarquización exegética del Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Testamento, tal y como podrán ustedes leer en el parágrafo 52. Provocación, esto es importante, que se enfrentaba de lleno al canon luterano de la teología liberal prusiana y de paso a la línea marcionista asumida por Wagner y Schopenhauer respecto del genuino pesimismo bíblico. Aunque en el Anticristo Nietzsche reconsiderará su valoración positiva sobre el Antiguo Testamento judío, conviene degustar en su totalidad el furibundo ataque que lanza contra el pastiche literario que los copistas alejandrinos consiguieron hacer pasar por auténtico. Es el ejemplo por antonomasia de falta de probidad filológica, de palimpsesto cuyos estratos interpretativos han sido conscientemente borrados, reescritos y releídos desde la óptica debilitadora del canon paulino y sus herederos. Dice Nietzsche, en el Antiguo Testamento judío, el libro de la justicia divina, se encuentran hombres, cosas y discursos de un estilo tan grandioso que los escritos griegos e indios no pueden oponérsele. Con terror y respeto asistimos a este formidable vestigio de lo que antaño fue el hombre. Y en ello nos asaltan tristes pensamientos cuando reflexionamos sobre la vieja Asia y su avanzada peninsulita Europa, que frente a Asia quiere significar decididamente el progreso del hombre. Desde luego, quien solo es un enjuto y dócil animal doméstico y solo conoce necesidades de animal doméstico, como nuestros hombres cultos del presente, incluidos los cristianos del cristianismo culto, no tiene motivos para asombrarse, ni menos aún para afligirse bajo aquellas ruinas, se entiende, del Antiguo Testamento. El gusto por el Antiguo Testamento es una piedra de toque con respecto a lo grande y pequeño. Tal vez continúo pensando que el Nuevo Testamento, el libro de la gracia, se acerca más a su corazón. Hay en él mucho de ese genuino y tierno olor cerrado a beato y a pequeñas almas. Nietzsche concluye con esta frase: el que este Nuevo Testamento, una suerte de rococó del gusto en todos los sentidos, se haya encolado con el Antiguo Testamento en un único libro, como Biblia, como libro en sí, esto es quizá la mayor temeridad y pecado contra el espíritu que la Europa literaria tiene que cargar sobre su conciencia. Fin de la cita. La mirada diacrónica abre en segundo lugar la posibilidad de reconsiderar fenómenos recurrentes de raigambre cristiana, como pongamos por caso el milagro, parágrafo 47, la pasio religiosa, parágrafo 50, o el sacrificio religioso, parágrafo 55, desde el motor antropológico del miedo o del sufrimiento humano, incluso desde la escenificación de lo que antes hablaba de la gran escalera de la crueldad religiosa, cuyos tres peldaños preludian, a mi modo de ver, las tres épocas históricas, premoral, moral y posmoral, de lo que podríamos llamar la teoría de la cultura nietzscheana. Estudiados en parte ya en Aurora y ciertamente objeto de investigación futuro sobre la genealogía de la moral, estos tratamientos adquieren aquí, a mi modo de ver, en el impasse, en cierto modo más libre de más allá del bien y del mal, una mayor carta de libertad, para contrapesarse de manera alternativa con una necesaria mirada al presente, es decir, a las formas, instituciones y prácticas secularizadas del llamado instinto religioso. Dos ejemplos bastarán para ilustrar el enorme rendimiento de estos momentos contrapuntísticos. El primero, que podría considerarse un clásico, además del último Nietzsche, es una valoración crítica, aunque en ningún caso destructiva, del lugar y el significado del ateísmo.
parágrafos 53 y 54. Por un lado, claro está, el ateísmo moderno surge como expresión humana altamente positiva y necesaria, dice Nietzsche, como valiente respuesta al desastre comunicacional del Deus absconditus, alguien que, como señala con ironía, cito, parece incapaz de comunicarse con claridad. ¿Acaso no lo tiene claro? El ataque de la filosofía moderna contra el concepto cristiano de alma, que dice Nietzsche que es el presupuesto fundamental de la doctrina cristiana, habría facilitado con ello la refutación del Dios cristiano, frente a la cual ni siquiera los numerosos intentos teístas de la teología natural o racional consiguieron ponerle freno. Por el otro, sugiere Nietzsche, no es menos cierto que el ateísmo es también en sí mismo un fenómeno religioso, porque como señala Leo Strauss al comentar este pasaje, la incredulidad de los hombres no destruye la vida o la existencia de Dios. Significa además que mientras Dios vivía, nunca fue aquello que los creyentes pensaron que era, a saber, inmortal. Fin de la cita. En otras palabras, el ateísmo moderno no se despide de la religión ni asume las profundas consecuencias que su despedida implica para los sujetos modernos, sino que sería una parte intrínseca del desarrollo secularizado del instinto religioso. Pero claro, ¿cuál sería exactamente la naturaleza religiosa del ateo? Para Nietzsche, como habrán constatado ya en las primeras dos secciones de este importante libro, la clave de bóveda radica en la misma condición moral ingenua de quien afirma no tener ya fe, pero que expresa al mismo tiempo, sin ser consciente de sus prejuicios ni cuestionar los valores que la sustentan, aquella voluntad de verdad que todavía cree en la posibilidad teórica de una fundamentación a priori de la moral para legitimar a su vez la igualdad y la libertad de todos los seres humanos en cuanto humanitas, en cuanto humanidad. Al disponer acríticamente sobre la universalidad de la moral y de un presunto reino de la libertad humana, el voluntarismo del ateísmo militante comete el mismo error de interpretación que el cristianismo, la misma falta de filología honesta sobre el texto Homo Natura, por cuanto cree y asume que el criterio de enjuiciamiento sobre todo el espectro de valores y de sentimientos de valor humanos depende de un acceso teórico y dado como a priori. En ese sentido concreto podemos hablar de una suerte de religiosidad atea, o si ustedes prefieren, no teísta, cuya relación con la verdad es también de veneración, de una sumisión casi religiosa en nombre de un presunto progreso humano. Ella contradice, por tanto, la radicalidad gnoseológica exigida por Nietzsche y lo hace además en favor de un conjunto de preferencias codificadas, es decir, valores o estimaciones de valor no percibidos ni legitimados, que sin embargo estructuran, regulan y condicionan la falaz, dice Nietzsche, mirada igualitaria y universalista de los hombres entre sí. Esta actitud intelectualista no es ciertamente la del polémico y moralista nietzscheano, porque no promueve, según él, un tipo nuevo de hombre, fuerte y honesto, en el sentido de la Redlichkeit, de la probidad, de la honestidad que demanda Nietzsche. De ahí que Nietzsche concluya, cita fundamental, la filosofía moderna es, en cuanto a escepticismo gnoseológico, abierta o secretamente anticristiana, aunque dicho para oídos más finos, no es en absoluto antirreligiosa. Fin de la cita. Pasemos al segundo ejemplo que nos servirá para pivotar hacia el segundo bloque de este apartado, que es la estrategia de refuncionalizar y resignificar todos los fenómenos religiosos bajo los parámetros sociopolíticos y psicológicos inherentes a la historia del poder y del saber. Por funcionalización quisiera transmitir la idea de que para Nietzsche el tratamiento diacrónico del llamado ser religioso ilustra la imposibilidad de considerar cualquier religión del signo u época que sean como un fin en sí mismo, como poseedora de una única finalidad inherente a su esencia. Si el filósofo del futuro quiere ser consecuente con el inmoralismo que reinterpreta la historia natural de la moral desde su contingencia e historicidad, debe asumir que el fin de la religión ha sido y sigue siendo en realidad un medio o un instrumento estrictamente humano de naturaleza social y política y desde luego no de naturaleza espiritual o intelectual. Esto implica que las funciones y los significados de la religión o de las religiones han sido distintos según el momento histórico-moral del proceso de culturización
y sobre todo según los estamentos, clases, grupos, familias que la asumieron instrumentalmente, por ejemplo, pues como guía de la vida o como antes decía, como factor de cohesión social. El aforismo 61, sin ir más lejos, ahonda en esta comprensión funcional, pragmática y hasta cierto punto utilitarista de las religiones, inseparable, como digo, de la nietzscheana concepción del poder. El influjo, dice Nietzsche, selectivo, criador, es decir, el influjo tanto destructivo como creador y configurador que puede ejercerse mediante las religiones, puede ser múltiple y diverso, en función del tipo de hombre que se encuentre bajo su hechizo y protección. Para los fuertes, los independientes, predispuestos y destinados al mando, en los cuales se encarnan la razón y el arte de una raza gobernante, la religión es un medio más para vencer resistencias, para poder dominar. Como un lazo, dice Nietzsche, que ata al soberano con el súbdito y que revela y entrega a los primeros la conciencia de los segundos, aquello que es más oculto e íntimo en ellos, que con gusto se sustraería a la obediencia. Nietzsche ilustra esta idea acudiendo a la dominación política ejercida por los brahmanes indios, casta sacerdotal por excelencia. Y a continuación, el análisis salta a lo que yo llamo la siguiente esfera funcional, y lo hace en los términos siguientes. Entre tanto, la religión también proporciona a una parte de los dominados las instrucciones y la ocasión de prepararse para dominar y mandar. A ellos la religión les ofrece suficientes impulsos y tentaciones para encarar el camino de la más alta espiritualidad y poner a prueba los sentimientos de la gran autosuperación, del silencio y de la soledad. El ascetismo y el puritanismo son medios de educación y de ennoblecimiento prácticamente indispensables si una raza quiere triunfar sobre sus orígenes plebeyos y abrirse camino hacia una dominación futura. El puritanismo, lejos de caricaturizarse como simple convicción religiosa, adquiere cierto reconocimiento histórico-espiritual, porque se le presupone, como décadas después verá también en cierto modo Max Weber, un etos religioso que al secularizarse se empodera del mundo circundante a través de un trabajo ascético e incansable del individuo en soledad. Una actitud, se le presupone también, una actitud mundana que comprende que el éxito de sus obras o la movilidad social dentro de su comunidad política son perfectamente compaginables con una vida recta de la fe, que no rehuya con miedo la posibilidad de determinar él mismo desde su posición de poder, desde su centro de poder como individuo, los criterios de su enjuiciamiento. Espero que haya quedado claro un poquito esta estrategia de funcionalización, así como la tensión inherente entre medio y fin, entre el carácter instrumental y el carácter finalista de una determinada comprensión de la religión o de las religiones. En esta misma línea, el diagnóstico realizado en el aforismo 58 sobre el horizonte secularizado del protestantismo alemán de su época revela, de manera paralela, los peligros espirituales que incapacitan al hombre moderno, indiferente por defecto en cuestiones religiosas, por tomarse en serio de una vez por todas la religión. La rápida disolución de los instintos religiosos, dice Nietzsche, en favor de una pura laboriosidad, advierte, ha revertido una actitud ingenua y simplona a la hora de plantear alternativas fuertes a la falta de fe. Conviene no olvidar nunca, y a riesgo de parecer muy redundante, que la crítica nietzscheana a la religión se realiza siempre desde el interior, como ustedes saben, de la misma cultura alemana, contemporánea y europea que es diseccionada de manera impecable. En este caso, desde la moderna tipología sociológica de los protestantes liberales, que dice Nietzsche ya no saben para qué sirven las religiones y solo registran su presencia en el mundo con una especie de torpe asombro. Se sienten ya bastante reclamados esta buena gente, bien por sus negocios, bien por sus diversiones. Por no hablar de la patria, y de los periódicos, y de los deberes de familia. Parece ser que no disponen de tiempo libre para la religión, tanto más que no tienen nada claro si se trata de un nuevo negocio o de una nueva diversión. Pues es imposible, se dicen a sí mismos, que uno vaya a la iglesia pura y simplemente para arruinarse el buen humor. Ellos no son enemigos de los usos religiosos. Si en determinadas ocasiones se les exige, por ejemplo, por parte del Estado, participar en tales usos, entonces hacen lo que se les exige.
como con tantas otras cosas, con una paciente y modesta seriedad y sin excesiva curiosidad ni malestar. Sencillamente viven demasiado apartados y alejados como para sentir incluso la necesidad de plantearse el pro y el contra de tales cosas. A estos indiferentes pertenecen hoy la mayoría de los protestantes alemanes de las clases medias, particularmente en los grandes y laboriosos centros de tráfico y comercio. También, sentencia, la mayoría de los laboriosos doctos y todo el aparato universitario. Fin de la cita. Termino con el último bloque, que explorará, tras habernos preguntado primero qué es el ser religioso y dónde ubicarlo o localizarlo en los tiempos históricos, cómo leerlo de manera productiva, nos preguntaremos sobre la cuestión nodal del quién. La pregunta por el quién no es otra que la propuesta programática que sobrevuela, en cierto modo, toda la obra, desde su mismo prólogo, a saber, aquella que gira en torno a la Aufgabe, a la tarea, a la responsabilidad y a la misión específicas del filósofo del futuro a la hora de pensar como hipótesis, en este caso para religión, pero lo mismo se podría aplicar para la cultura, el arte, la política, en función de la sección que analicemos, un escenario de transvaloración de la cultura moderna más allá de la condición presente. Como pregunta orientada al futuro, remite por tanto a una dimensión en cierto modo utópica, pero propositiva, del nuevo tipo de filósofo y de filosofía que se requiere para pensar la acción educativa y legisladora en cosas de la religión, incorporada ahora a la ecuación formativa en su ficción, por ejemplo, en su vertiente de ficción necesaria, como mito. Los ecos platónicos aquí no son nada desdeñables, pero por razones de tiempo no voy a poder entrar en ellos. Los paralelismos en todo caso están ahí y los trabaja muy bien, por ejemplo, Leo Strauss en su comentario sobre Más allá del bien y el mal. En líneas generales diremos que los últimos aforismos de la sección tercera resultan decisivos para esbozar algunas características de la propuesta educativa, siempre ambigua e incompleta, de la crianza y de la selección del ser humano, que sería el tema del sextum, y el lugar y la función que en ella pueden jugar una suerte de religión del futuro. Es una hipótesis de trabajo. De entrada resultan decisivos en la medida en que replantean con claridad la relación, en cierto modo política, entre, por un lado, filosofía y por el otro lado, religión. Pues Nietzsche no solo radicaliza aquí la alternativa fundamental según la cual o bien la filosofía domina la religión o bien la religión acaba dominando a la filosofía. Su propuesta da un paso más porque no desdeña la potencialidad de la religión como instrumento primariamente político, matiz positivo que ya no volveremos a encontrar con tanta vehemencia en desarrollos posteriores sobre el cristianismo, como en la genealogía de la moral o en el anticristo. Es decir, de acuerdo con esta posición de Más allá del bien y el mal en 1866, la religión es para Nietzsche todavía demasiado importante como para dejarla en manos de las religiones. De ahí que la filosofía del futuro no pueda ni deba prescindir tampoco de una suerte de religión renaturalizada del futuro. Como es natural, la capacidad integradora y cohesiva de dicha religión recaerá siempre para el pensador alemán bajo el ámbito de actuación legislativo del filósofo del futuro educativo, cuya mirada fisiológica, esto es fundamental, deberá estar en condiciones de discernir entre aquellas formas de religiosidad futura que afirmen la vida desde su plenitud y sobreabundancia, o bien la nieguen desde la carestía vital, es decir, que la debiliten, que la fortalezcan. Cito el comienzo del aforismo 61, contundente como pocos. El filósofo, tal y como nosotros lo entendemos, nosotros, espíritus libres, como el hombre de la responsabilidad más amplia, que tiene escrúpulos para el desarrollo integral del ser humano, este filósofo se servirá de las religiones para su labor de crianza y educación, igual que se servirá de las correspondientes condiciones políticas y económicas. Respecto de una hipotética tarea transvaluadora, es cierto que pocas formas de vida religiosas del pasado pueden servir como ejemplo digno de emulación, al menos desde los conocidos parámetros fisiológicos de salud y enfermedad culturales con los que trabaja sobre todo el último Nietzsche. Por otro lado,
no es menos cierto que la religión, como en cierto modo el arte, han poseído la enorme virtud de proyectar profundidades ilusorias allí donde solo había superficies planas y lisas. Ambas revelan un profundo magisterio filosófico respecto de la crueldad, en el sentido nietzscheano de una determinación que subraya la violencia creadora y creativa que impone e incorpora formas nuevas. Por un lado, el arte en una materia y la religión en un alma, ¿verdad? Sobre una forma antigua que acaba desapareciendo. Armadas con un innegable poder de imaginación humana, tales estrategias han sido legítimas, incluso bellas, pero no dejaban de denotar un miedo a la verdad, dice Nietzsche, como la voluntad de inversión de la verdad, de la no verdad, a cualquier precio. Parágrafo 59. Ahora, para la filosofía del futuro, y a diferencia de la religión cristiana o del arte, ahora esta filosofía bajo ninguna circunstancia puede aspirar al poder de transfiguración redentora de la vida, a embellecer la humanidad a través de la compasión, el desinterés, la gracia o incluso la piedad, porque precisamente, dice Nietzsche, se niega a desterrar ni el dolor ni el sufrimiento del mundo, porque acepta, a modo de experimentum crucis, que su recurrencia forme parte del espectáculo del mundo, del espectáculo de la naturaleza, que obliga al individuo a empoderarse de un nuevo amor de sí, de un nuevo sentimiento de poder amar por fin su propio destino. La experiencia de Zaratustra resulta aquí fundamental para entender por qué Nietzsche se posiciona ahora de esta manera. ¿Esto implicaría acaso otra concepción del tiempo? Efectivamente, otro modo de vivir el tiempo, abierto siempre a futuras posibilidades de vida, como opuesto al tiempo creado y lineal de la tradición cristiana, que es concebido como si no hubiera posibilidades aquí y ahora. Obviamente me refiero aquí al célebre aforismo 56, supongo que conocerán todos, que es el del eterno retorno, o de la invocación de una determinada fórmula del eterno retorno, cuyo trilladísimo significado dejaré momentáneamente de lado en favor de la performatividad de su invocación, una de las pocas referencias más o menos explícitas en toda la obra publicada de Nietzsche. Ustedes saben que el eterno retorno ha dado muchísimos ríos de tinta, pero en realidad en la obra publicada propiamente dicha solo hay 2 pasajes concretos y luego las evocaciones de Zaratustra. Dice Nietzsche: quien como yo se ha esforzado durante mucho tiempo, con cierto anhelo enigmático, en pensar a fondo el pesimismo y en liberarlo de la estrechez e ingenuidad medio cristiana, medio alemana con que se ha venido representando a lo largo de este último siglo, a saber, bajo la forma de la filosofía schopenhaueriana, quien, con mirada asiática y superasiática, ha contemplado realmente alguna vez el interior y la profundidad del modo de pensar más negador del mundo, más allá del bien y del mal, y ya no como Buda y Schopenhauer, bajo el hechizo y el delirio de la moral, tal vez haya conseguido con ello, sin que realmente lo haya querido, abrirse los ojos para el ideal opuesto, para el ideal del hombre más exuberante, vivo y afirmador del mundo, alguien que no solo ha aprendido a resignarse y a soportar lo que ha sido y es, sino que lo quiere tener de nuevo así como ha sido y es, para toda la eternidad, llamándolo insaciablemente da capo, no solo para sí, sino para la pieza y el espectáculo enteros. Y no solo para un espectáculo, sino en el fondo para aquel que justamente necesite dicho espectáculo y lo haga necesario, porque siempre de nuevo se necesita a sí mismo. ¿Cómo? ¿Y tal cosa no sería circulus viciosus deus? Muchos ríos de tinta se han vertido sobre este aforismo, siendo así que uno en general debería guardarse siempre de tener aquí la última palabra. Entonces, si se me permite al menos una hipótesis de trabajo que conecte al menos con la temática que nos convoca hoy aquí, diré que la invocación del eterno retorno representaría aquí, en cuanto a experiencia o experimento necesarios para pensar la superación del nihilismo a través de otra estructura de la temporalidad, el modo de vida humana capaz de afirmar su propia existencia como todo lo que es y ha sido. Eso de manera general. Desear su retorno una y otra vez significa reconocer la situación de uno mismo como producto, en fin, de la historia y, por decirlo con Ortega, de su circunstancia.
como una rendija a través de la cual el futuro llega a ser. Significa pues afirmarse como parte del destino, más concretamente como amor y gratitud hacia el propio destino, como por ejemplo el ideal paradigmático de los griegos, que dice Nietzsche, la rigurosidad de los antiguos griegos y su irrefrenable plenitud de agradecimiento que irradia. Desde esta interpretación, desde mi propuesta, se comprende mejor a mi modo de ver la revalorización de Nietzsche respecto al profundo sentido de la máxima cristiana, amar al hombre por amor a Dios, parágrafo 60. A saber, en el sentido de que es posible e incluso deseable para su vida amar a los hombres por amor a la divinidad que ellos mismos podrían llegar a afirmar en el mundo de manera inmanente. En otras palabras, los seres humanos pueden llegar a ser amados en virtud del regalo histórico que podrían ofrecer a la existencia, abrazando un destino como ley que reorganiza una y otra vez de manera incesante la existencia y que actualiza siempre de nuevo las metas, los fines por las que discurre y hace posible así el despliegue de lo que Nietzsche, siguiendo a Goethe, define como impulso de autosuperación. Bueno, dejo de lado el eterno-retorno y termino ya. Otro de los aspectos claves de esta filosofía del futuro y del proyecto de integración de la religión bajo este desideratum es el siguiente. Toda religión, considerada ahora desde la perspectiva de quienes hacen un uso instrumental o funcional de ella, es en sí misma uno de los muchos medios, en fin, disponibles para un determinado fin. Y por tanto será también, como nos hemos cansado de repetir esta tarde, y me parece importante incidir en ello, variable y contingente en cuanto a pluralidad. De hecho, a lo largo de nuestra ponencia hemos visto muchos ejemplos de tales lecturas filológicamente honestas del cuerpo de los homines religiosos. Interpretaciones que Nietzsche no duda en redescribir de acuerdo con su implacable mirada genealógica a través del tiempo de las culturas. Precisamente porque, cito, el ser humano es el animal que está aún por fijar, tal y como reza la célebre máxima y muy discutida del aforismo 61, la pretensión monoteísta o monotonoteísta, como llegará a decir Nietzsche, según la cual la religión solo puede ser concebida desde la unilateralidad de su unidad interpretativa y desde una imagen pesimista ya clausurada de la naturaleza humana, se resquebraja ahora a pasos agigantados. Precisamente porque el ser humano es una pregunta abierta, pensar que la única actitud vital posible como ser religioso, su único motor de vida sea el sufrimiento, por ejemplo, significa empobrecer la propia pluralidad antropológica de deseos, motivos y anhelos más o menos inconscientes que nos impulsan en cada época histórica y de manera legítima, a mi modo de ver, hacia los fenómenos religiosos en general por mor de la vida. Pues las religiones para sufridores, sentencia Nietzsche, les dan la razón a todos aquellos que sufren de la vida como de una enfermedad y quisieran imponer que cualquier otro sentir de la vida fuese considerado falso y se volviese imposible. Fin de la cita. No hay en definitiva un solo significado de la religión y de los sentimientos religiosos. Del mismo modo que en la genealogía de la moral, como ustedes saben, sostendrá que no hay una sola moral, sino muchas morales y una pluralidad estratificada de estimaciones de valor morales. La comprensión de la historicidad fundamental de todos los fenómenos religiosos es, por tanto, la condición de posibilidad de la incipiente transvaloración de los valores cristianos que los sustentan. Es decir, la única vía de reintegrar la religión del futuro bajo las coordenadas de la filosofía y de amar al hombre, ya no a través de un rodeo dialéctico a través de Dios, sino, como pregona Zaratustra, amarlo por amor a la tierra aquí y ahora. Termino con la siguiente observación general sobre la tercera sección, que a mi modo de ver pone en práctica, como consecuencia del paso de la problemática filosófica de la verdad a la problemática genealógica, primero del valor de la verdad y luego del valor de los valores, tal y como ustedes habrán leído en las primeras dos secciones, pone en práctica, a mi modo de ver, uno de los primeros ensayos, intentos, experimentos, seducciones. Todo eso está recogido en la palabra Versuch, como Versuchung, que leen el conjunto de la realidad religiosa como un tejido o un territorio pulsional
contingente y variable es histórico. El enorme valor de esta sección para el conjunto de la obra de madurez de Nietzsche radica en que ejemplifica, a mi modo de ver, el pathos filosófico que debe arriesgar la lectura más honesta del paisaje religioso que atraviesa tantísimas codificaciones de las realidades humanas del pasado, del presente y, de manera hipotética, del futuro. La caza mayor del espíritu libre es, creo, exitosa y fructífera porque apuesta radicalmente por una reducción de la vida intelectual, religiosa o moral, por ejemplo, pensamiento o voluntad, a esos estratos de jerarquización, rivalidad y cooperación pulsional que refrendan, acaso por primera vez en el pensamiento de madurez de Nietzsche, la hipótesis del carácter interpretativo de la realidad misma, en este caso y de manera específica, la realidad religiosa. No cabe, pues, a la vista de tamaña tarea, respiro alguno en esta sección. Quizá el descanso llegue en la próxima sección. Eso, como dice el propio Nietzsche, es un peligroso quizá. Muchísimas gracias por su atención.